Obviamente, hablando desde el recién nacido, desde el neonato hasta la edad adolescente, que incluso algunos en 17 años todavía, pues es parte del paciente que ve el pediatra o el cirujano pediatra. Así que vamos a entrar entonces hablando nuevamente de la epidemiología, ¿verdad? Que más o menos del 5 al 10% de las consultas en la emergencia pediátrica van a corresponder a dolor abdominal. Estos pues obviamente son datos de otros países, ya que pues Guatemala no cuenta con una base de datos adecuada como para conocer estos números en nuestras estadísticas. Así que pues vamos a utilizar datos de artículos encontrados, de los artículos más nuevos encontrados y pues vamos a correlacionarnos un poco, que al final no cambia mucho con la historia de nuestros países. Pues bueno, sabemos que es de causa múltiple, que son muchos diagnósticos a los cuales podríamos tener toda la gama y saber identificar es un arte en realidad, es tener esa curiosidad de ir desglosando, de ir investigando, de ir hablando, de ir entrevistando, haciendo todo, encajar en realidad historia con la enfermedad actual, del motivo de consulta, la historia de la madre, la historia del niño, el examen físico, los estudios que vamos a pedir y todo eso, pues para llegar a un diagnóstico como más acertado. Y pues también tenemos esos niños que llegan y llegan con dolor y historia de dolor, la madre nos da historia, el niño nos da otra historia, e incluso se van a recuperar espontáneamente antes de llegar a un diagnóstico, sea por consulta externa o sea por emergencia, que en este caso pues vamos a tratar de abordar los que vamos a ver en la emergencia, pero que muchas veces necesitamos seguimiento en consulta externa de estos estudios más complejos, más especializados, que ya definimos que pueden tener un tratamiento ambulatorio y que les vamos a dar seguimiento a través de consulta externa o ambulatoria. El punto primordial del médico que se encuentra en la emergencia, del pediatra, del cirujano que se encuentra por primera vez en la evaluación de un niño con dolor abdominal, pues el punto primordial es identificar y diferenciar aquellos pacientes que van a requerir un tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, ya sea urgente, de aquellos que puedan tener un tratamiento ambulatorio. Pregunta básica, pregunta que queremos al final resolver o con la cual iniciamos nosotros muchas veces nuestra entrevista o queremos conocer es el dolor es recurrente, el dolor es crónico, es agudo. Obviamente acá la importancia de la historia de la enfermedad actual con una adecuada entrevista. Debemos orientar la entrevista de la madre, no siempre, bueno, díganos qué pasó y en 30 segundos nos diga, bueno, ya vamos a ver, pues entonces pedimos laboratorios y ya miramos qué es y muchas veces por las urgencia de ver a otro paciente, de que tenemos 4 en fila, que queremos salir ya y que entonces debemos dedicarle un poco más de tiempo y orientar nuestra historia de la enfermedad actual, nuestra entrevista a que la señora nos dé esos datos, a que el cuidador, a que el responsable o incluso el niño nos dé esos datos que son importantes al final para llegar a un diagnóstico. Entonces, aquí la entrevista adecuada vale mucho. Obviamente, hay que preguntarle tanto al encargado como al paciente, ¿sí? En este caso, como cuanto sea posible y siempre y cuando, pues, no todos los niños colaboran, pero al final, si abordamos de adecuada manera, vamos a obtener datos también del niño, aunque sea el que está en dolor y aunque sea un niño chiquito, nos puede dar datos. El examen físico ni digamos, a pesar de que el abdomen vaya a ser nuestro foco de atención, a lo que le vayamos a dar importancia porque el niño está consultando por un dolor abdominal, no debemos de olvidarnos del resto del examen físico, porque muchos de los dolores abdominales puede estar originado, por ejemplo, en las vías respiratorias, que el niño vaya con una amigdalitis, que vaya con una enfermedad respiratoria superior y eso pues nos va a dar una adenitis mesentérica y eso va a provocar pues que haya un dolor secundario. Entonces no tenemos que dejar de lado el resto del examen físico, no debemos enfocarnos solo en el abdomen en este caso, sino debemos de tomar en cuenta también el resto de la evaluación para, como les digo, tengamos un diagnóstico lo más certero posible. Entonces, nos dan algunas pautas o algunas sugerencias de cómo mejorar nuestro examen físico. A ver, que en principio debemos de tener al niño en un ambiente cómodo, tratar
de hacerlo sentir cómodo, tratar de no causarle trauma, ¿verdad? Para que el niño se sienta en confianza y nos pueda permitir tener un examen adecuado. Obviamente la observación en este sentido es ideal, que podamos nosotros ver al niño, incluso recomiendan antes de entrar como al cubículo, a la clínica, acercarnos a la camilla, tratar de ver cómo se comporta él sin que un médico, sin que alguien lo esté evaluando extraño a su familia, a la mamá con la que van, ya estén en un ambiente para ellos, es un ambiente extraño, es un ambiente desagradable, y entonces tratando de eliminar esa barrera hay que verlos cuando está solo con la madre, si está llorando, si está activo, si ya de por sí él tiene una hipoactividad. Es decir, eso nos da información importante de entrada para que cuando ya lleguemos a la evaluación, después de hacer una buena entrevista, podamos saber si hay una distensión, ¿sí? Observamos el abdomen, si hay presencia de masas, si el peristaltismo es evidente macroscópicamente incluso, y pues luego auscultamos para ver cómo están los ruidos intestinales, para ver si hay algún ruido patológico. Obviamente la palpación aquí va dirigida ya con la entrevista. Ya con la entrevista nosotros sabemos dónde iniciar la palpación y podemos tener y orientarnos a decir, ok, voy a buscar una masa, no, voy a buscar si hay dolor en este punto, voy a buscar si hay una onda líquida, voy a buscar si hay organomegalia. Entonces, todo esto debe de irse hilvanando y debe de irse, una cosa complementa a la otra y de esta manera los procesos van de mejor manera a llevarnos a un diagnóstico. Obviamente es importante la percusión y aquí incluyen el tacto rectal, que no es para todos, obviamente. El tacto rectal se va a dirigir hacia algunas patologías nada más. Y obviamente los genitales externos debemos de examinarlos también, pues en muchos niños el dolor abdominal es casi como dijimos, que puede ser por una infección respiratoria superior, también puede ser por un padecimiento testicular, por un escroto agudo, por una torsión, por una hernia o por un hidrocele. Hay muchas causas también que pueden ser del dolor, puede ser irradiado. Entonces, pues sí debemos de ponerle importancia, como les decía, al examen físico completo. Hay varias tablas que define el dolor abdominal según la edad del niño y obviamente las diferencian entre las enfermedades más frecuentes y las patologías menos frecuentes, como para irnos dando una idea. Tenemos que conocer todos los diagnósticos diferenciales posibles para que no se nos escape ninguno y vayamos descartando. Muchos de los diagnósticos del dolor abdominal va siendo por descarte. En este sentido, pues sabemos que, por ejemplo, la apendicitis no es la causa número uno de dolor abdominal. Sí es la causa quirúrgica número uno de los dolores, pero no es la causa número uno de consulta por dolor abdominal. En este sentido, la gastroenteritis podemos ponerla como la causa número uno de dolor abdominal en la mayor parte de edades, incluso de los 2 años para arriba. Y esto, pues, debemos de tenerlo en cuenta. Como les digo, porque si nosotros no tenemos en cuenta todos los diagnósticos diferenciales que puede tener ese niño a esa edad a la que nos consulta, vamos a estar como perdidos y entonces vamos a pedir resonancias, tomografías y de todo, porque en realidad no hemos depurado o no hemos hecho un análisis adecuado para disminuir la cantidad de posibles diagnósticos y así enfocar nuestros laboratorios y exámenes paraclínicos e incluso las impresiones clínicas que vamos a pues, escribir en determinado momento en la papeleta o en el expediente del paciente. En este sentido, entonces, se dice que en los menores de 2 años tenemos el cólico lactante, el reflujo gastroesofágico, la gastroenteritis e infecciones virales, y pues poco frecuentes también, que eso no significa que no aparezcan, imaginaciones intestinales, la apendicitis, un vólvulo, una hernia, las alergias, traumatismos, que la madre no se da cuenta, que se lo cuida alguien. Hay que tener en cuenta todo en realidad, porque el niño no, pues, no va a llegar diciendo, hey, me empezó el dolor hace 6 horas y me empezó
en epigastrio, luego se me irradió o se me va en banda hacia la espalda. En realidad, pues esos datos no los vamos a obtener. Y entonces tenemos que tener la función de investigadores en realidad. De los 2 a los 5 años tenemos, pues seguimos con la gastroenteritis, infecciones del tracto urinario, acá ya entra como dentro de los procesos más frecuentes, la apendicitis aguda, y esto pues se va dando más. Acordémonos que los decenios de la vida en que más se presenta la apendicitis, pues sí, vamos a tener en el segundo decenio, por ahí vamos a empezar a tener los picos máximos y obviamente pues los hemos tenido hasta en neonatos. El problema es que ahí las diagnosticamos ya cuando están perforadas, pero entonces allí vamos a ir nosotros tratando de descartar y en ese proceso de entrenamiento, en ese proceso de lectura, en ese proceso de evaluar y evaluar adecuadamente a los pacientes, vamos a ir siendo más acuciosos cada vez y pues obviamente vamos a tener diagnósticos más certeros conforme vamos adquiriendo la experiencia, que no solo es la experiencia, como le digo, sino la lectura y todo lo que necesitamos para darle una mejor atención al paciente y tener mejor diagnóstico. Mayor de los 5 años, ¿verdad? Seguimos de nuevo, gastroenteritis, infecciones urinarias, traumatismos, apendicitis, el dolor abdominal funcional, estreñimientos, infecciones virales. Acá, dentro de los menos comunes, pues ya entramos con neumonías, asma, las úlceras, las colecistitis, pancreatitis, diabetes, las torsiones testiculares u ováricas, la litiasis, los problemas renales. Y en los adolescentes, pues más o menos son estos. Esta es de las Anales de Pediatría, son de una sociedad española y pues acá esto es de las clínicas de Norteamérica que también nos da una clasificación más o menos muy parecida. En este sentido, pues ellos lo ponen como comunes o benignas, urgentes y de emergencia. Pero las clasifican más o menos de la misma manera, entonces, por decirlo así, tenemos que orientarnos a saber ¿qué patología es la más frecuente en la edad del niño que nos consulta? Obviamente, si es femenino y masculino, hay ciertas patologías en que van a cambiar, ¿verdad? Y que vamos a investigar algunas otras cosas, menos cosas. Y pues, obviamente, como les decía, la historia de la enfermedad actual y el examen físico aquí son básicos. Entonces, tenemos a nuestra disposición, después de haber tenido una buena entrevista, un buen examen físico, una buena evaluación, vamos a definir qué queremos, qué imágenes necesitamos. Ok, debemos de conocer entonces cuáles son los beneficios y cuáles son las limitaciones de cada una de las imágenes que vamos a tener a nuestra disposición, cada uno de los laboratorios que vamos a tener a nuestra disposición, cada uno de los estudios, es decir, no vamos a pedirle, por ejemplo, química completa a todos los pacientes. En realidad, si no estamos sospechando que va a tener ninguna alteración de creatinina o que no tiene ninguna relación con tiempos de coagulación, por ejemplo, entonces, ¿para qué la pedimos, verdad? Debemos de ser bien específicos y tratar de saber qué va a venir en los laboratorios, qué va a venir en los exámenes. Si yo le pido una radiografía es porque quiero confirmar una sospecha que yo tengo. Si yo quiero una radiografía para un trauma abdominal, por ejemplo, yo tengo que saber qué voy a ver, si voy a ver una imagen en vidrio despulido, o si mejor pido un ultrasonido porque la radiografía no me va a dar mucha información. Y si depende del ultrasonido, pido una tomografía para no pedir de una vez otro estudio que no me va a funcionar adecuadamente. Entonces sí debemos de tener bien claro que cada vez que pedimos un estudio es porque ya sabemos qué es lo que va a venir en el estudio y queremos solo la confirmación del especialista, por decirlo así. Entonces, la radiografía en al dolor abdominal en realidad su uso es limitado por su baja sensibilidad y especificidad. Mm, ¿Qué vemos algunas veces en abdomen agudo? Solo si estamos sospechando, por ejemplo, en que hay una obstrucción intestinal o perforación. En ese sentido, sí pedimos radiografías. Y ya saben, pues que nosotros pedimos una serie de radiografías que es anteroposterior, lateral y en bipedestación o colgado si el niño es pequeño. Pues ahí queremos ver distribución de gas, si tenemos gas distal y si hay niveles hidroaéreos. Pero esto específicamente, como les digo, cuando estamos considerando una obstrucción intestinal por alguna razón o una perforación de visera hueca.
De manera muy ocasional, en realidad, se puede ver un fecalito, por ejemplo, en una apendicitis. Entonces, no pedimos de rutina una radiografía en, en, en apendicitis. Obviamente, como les vuelvo a decir, en edades muy cortas de la vida, menores de 2 3 años, la apendicitis no se presenta de igual manera que en los niños más grandes, entonces muchas veces es un diagnóstico más difícil. Entonces pedimos radiografías, ¿por qué? Porque el niño se presenta como un cuadro obstructivo y entonces en el proceso, en ese estudio, vamos definiendo que se puede tratar de una apendicitis y entonces ya llegamos, pero en ese sentido pedimos las radiografías, ¿de acuerdo? Y pues obviamente una neumonía basal es posible identificarla porque recuérdense que pues también puede ser un dolor referido de una neumonía basal derecha que haya un dolor abdominal. El ultrasonido, pues sí, el ultrasonido es una imagen diagnóstica por elección en dolor abdominal. ¿Por qué? Porque, número uno, tiene varias ventajas que no tiene radiación, nos puede dar muchos de los diagnósticos, ¿verdad? En cuanto ahí podemos ver hidronefrosis, nefrolitiasis, colitiasis, torsiones gonadales, invaginaciones intestinales, la estenosis hipertrófica del píloro, nos ayuda con signos directos e indirectos de apendicitis y pues obviamente en trauma tenemos el ultrasonido FAST. Puede ser realizada en la camilla del paciente, no necesita mucha movilización. Es en realidad un estudio rápido, digámoslo así, perdón. El problema es que pues es operador dependiente. En las instituciones donde se realizan a menudo son mejores los estudios. En nuestro medio, lastimosamente en el Hospital Roosevelt, pues debido a que no se encuentra siempre un especialista con los residentes, tenemos ahí cierta dificultad en cuanto a los estudios, pues que se vea un poquito más esto de que sea operador dependiente. Muchas veces necesidad, bueno, mire, hay que repetirlo cuando haya un jefe, mire, y repitan ese reunión cuando hay un especialista. Lastimosamente, pues a veces solo hay un R2 que lo realiza en los turnos y ahí tenemos algunas complicaciones, pero igual, como les digo, el ultrasonido no debemos nosotros esperar que el ultrasonido o los estudios nos den el diagnóstico, sino al contrario, es una confirmación nada más. Así que deberíamos de ser capaces de con el tiempo entrenarnos y poder ir a ver ese ultrasonido, cómo lo realizan y nosotros también tener un criterio. Ver imágenes más que informes es importantísimo. Aprender a interpretar las imágenes y no los informes, porque muchas veces ahí es donde nos perdemos. Con la tomografía es de muy alta sensibilidad y especificidad para muchas o la mayoría de las patologías abdominales. El problema es que pues si hay una exposición alta a radiación ionizante y sabemos que los niños tienen mayor radiosensibilidad y porque su tiempo o su expectativa de vida es mayor, por lo tanto van a tener más chance de manifestar estos efectos secundarios de la radiación. Volvemos a nuestra triste realidad, digámoslo así, que no tenemos protocolos apropiados de la radiación obtenida y muchas veces sometemos al niño a radiación que ahorita una tomografía, no, que una serie gastrointestinal, no, que la fluoroscopía. Entonces, en una sola consulta tuvo una dosis alta de radiación o si están consultando varias veces, igual se piden muchos estudios, pero pues lastimosamente no tenemos, como le digo, los protocolos adecuados para evitar la radiación excesiva. Pero pues la tomografía, aunque debemos nosotros especificar o definir en qué patología la necesitamos, pues sí, por ejemplo, la nefrolitiasis es el estudio con mayor sensibilidad. Entonces, a pesar de que igual pidamos un ultrasonido de inicio, ya sabemos que lo más probable es que pidamos una tomografía porque necesitamos saber el sitio exacto y el tamaño exacto de ese cálculo para pues ya planificar su extracción o ver si se necesita tratamiento solamente médico o quirúrgico, ¿verdad? Y pues en la apendicitis en realidad se aplica para casos muy dudosos, que den mucha duda, que no sean los casos específicos o que tengan un cuadro clínico directo de apendicitis, hay necesidad muchas veces de hacer la tomografía. Así que pues no la descartamos para estos procesos tampoco. Y la resonancia pues también es de alta sensibilidad y especificidad, pero el problema es que tiene un costo muy elevado, va a requerir un mayor tiempo para su realización. Obviamente, en los niños es muy difícil hacerla porque lleva más tiempo, el ruido que hace, hay que encerrarlos en una cámara si quieren verlo así, entonces muchas veces hay necesidad de sedarlos. Eso va limitando el estudio. Bueno, entonces ya tenemos los estudios.
ya tenemos nuestro examen físico, ya tenemos nuestra entrevista. Entonces debemos de decir, ok, vamos a ir, ya fuimos descartando, vamos llegando ahí sí que al diagnóstico más común. Y entonces vamos a repasar un poco las enfermedades más comunes y pues en otras clases ya les han ido dando también, ya les dieron testículo no descendido, ya les van a dar, por ejemplo, problemas de la salida gástrica, estenosis del píloro y todo esto lo vamos a ir viendo aquí un poquito a grosso modo, pero pues ya ustedes por lo menos es una introducción para ya ir orientando obviamente todo nuestro proceso mental a un diagnóstico y al descarte. Debemos de tomar en cuenta, pues obviamente el estreñimiento, sí. ¿A qué se refiere con estreñimiento? Es dos o menos evacuaciones por semana, ¿verdad? Un episodio por lo menos por semana de encopresis, después ya de para el entrenamiento del niño, cuando hay retenciones excesivas de dolores a la evacuación o a la motilidad intestinal, que la madre o el niño reporta las heces que son de gran diámetro, dolorosas, que son bolitas, induradas como piedra, que se queja mucho para ir al baño. Incluso eso puede ser un ciclo, ¿no? De que le duele tanto para ir al baño que el niño retiene las heces, que prefiere no ir al baño porque le causa dolor. Entonces, esto provoca un ciclo completamente distinto. Y pues, obviamente, muchas veces no hay una causa patológica directa, como les digo, sino es por este ciclo en que son episodios de estreñimiento y en que no se logran o identificar o tratar adecuadamente. Y pues en niños no hay que dejar de lado, pues que hay que investigar otras enfermedades también, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, una enfermedad de Hirschsprung, por darles un ejemplo. Los defectos del tubo neural, obviamente, también esto nos pueden dar estreñimiento. Y estos diagnósticos, como le digo, van siendo por descarte, y en la investigación vamos descartando algunos, en los estudios vamos descartando otros, y ahí vamos orientando hacia dónde necesitamos llevar con nuestro paciente. El estreñimiento, pues, va a tener una prevalencia del 3 al 5%, perdón. Y en los Estados Unidos es causa de consulta de un 19.3%. Y pues la radiografía acá nos tiene un poquito más de sensibilidad, un 60-80%, en el sentido de que vamos a ver probablemente coprostasis, vamos a ver el marco colónico lleno de heces o la ampolla rectal llena de heces, y entonces vamos a ir orientando nosotros ya nuestro tratamiento. Entonces debemos decidir si requiere ingreso o el tratamiento puede ser ambulatorio. Muchas veces necesita el ingreso, hay que desimpactar al niño, hay que hacerle enemas, hay que de una vez aprovechar si está hospitalizado, como en nuestro medio, es hacerle de una vez un enema con medio soluble para ver anatomía, para definir algunas otras razones por las cuales pueda el niño estar cursando con estreñimiento y pues que haya sido causa de consulta a una emergencia. Entonces debemos de orientarnos en el examen físico en parámetros de crecimiento, si la distensión abdominal es aguda o es crónica, si la masa fecal es palpable, si mancha la ropa interior o el área perianal está manchada, también puede ser signo no solo de incontinencia, sino que por estreñimiento haya un manchado por rebalse, que hay que ver que no hayan fisuras o desgarros anales, que haya un hoyuelo sacro, ¿verdad? O un mechón de pelo. Eso nos va a orientar también a los estudios que necesitamos a descartar un defecto de cierre posterior. Y pues, como les digo, el examen neurológico completo. No hay que dejar de lado el resto del examen físico y el tacto rectal, pues les había dicho, no es rutinario. En este caso, a menos de que esté sospechando o se ha visto ya en una radiografía que hay una impactación fecal y necesitamos desimpactar o necesitamos ver que no haya un anillo estenótico, ¿verdad? Que no haya una anatresia, que no haya algo que esté molestando ahí y por eso sea que la causa del estreñimiento. Entonces, vamos ahora con causas como de obstrucción alta, por decirlo así, la estenosis hipertrófica del píloro. Esto es una patología muy común, ¿verdad? La causa más común de vómitos no biliosos en infantes normalmente se da entre la cuarta y sexta semana de vida. La mayoría, el 43%, son primogénitos. La relación entre un hombre y mujer está más o menos de 4:5:1. El ultrasonido, pues, es el estudio diagnóstico de preferencia, en donde, pues, vamos a observar en la imagen de la derecha, que vemos por arriba está el hígado y por abajo e inferior derecho se observa allí la oliva pilórica.
Es muy difícil palpar una oliva pilórica en el lactante, en el paciente que está quejumbroso, que está llorando, que ha estado vomitando. Es muy difícil. Normalmente la palpamos ya cuando está en quirófano, que el paciente ya está bajo efectos anestésicos y con una evaluación lenta y dirigida es posible palpar la oliva. Pero en paciente despierto es muy difícil. Entonces no podemos decir, descartar una estenosis hipertrófica del pilo por no palpar la oliva. Debemos de orientar, como les decía, nuestro examen físico a que los vómitos son no biliosos, a la edad. Aquí esto cobra importancia también la edad. Obviamente tenemos otros datos como que si es hombre, que si es primogénito, tenemos un poco más de chance, el tiempo de inicio, eh, si previamente se alimentaba bien y luego fue disminuyendo y los vómitos fueron progresivos. Y entonces pedimos un ultrasonido. En este caso, si hubiéramos pedido una radiografía, pues no hubiera sido un estudio adecuado, porque probablemente hubiéramos visto una gastrectasia, sí, pero nos deja como, igual, un poco más desorientados. Entonces, si nosotros ya tenemos con la evaluación y la entrevista, decimos, ok, me parece que va a ser un pilo, entonces le pido un ultrasonido de una vez. El ultrasonido pues debería de ser diagnóstico, deberíamos de tener tres medidas, ¿verdad? Es el grosor de la pared, debe tener por lo menos 4 milímetros, la longitud del píloro, que debería ser, ¿verdad? Por lo menos en 17 y el diámetro, que debería estar en 14. Así que esas medidas debe de darnos el ultrasonido y con estas medidas son diagnósticas de estenosis hipertrófica del píloro. Claro, como volvemos otra vez a que nuestros ultrasonidos son dependientes del operador, así que si tenemos dudas, podemos pedir una serie gastrointestinal. Y claro, aquí ya vamos a ver la imagen de cola de ratón y tenemos el paso, es un estudio dinámico, el estudio con medio de contraste y fluoroscopía. Nosotros debemos de tener imágenes dinámicas, no podemos tener solo fotos porque no nos van a dar los datos que necesitamos o todos los que podríamos tener. Entonces, pues sí, podemos recurrir también a la serie gastrointestinal para el diagnóstico. Pero acuérdense que ya estamos sometiendo al niño a radiación. Entonces, en la mayoría de los casos, pues, tratar de evitar. Debemos de tener un manejo médico previo al tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Porque estos niños, pues sí deben de estar compensados, que no estén alcalóticos, hiperclorémicos, y que no tengan desequilibrio hidroelectrolítico por los vómitos, y entonces en las mejores condiciones llevarlos a quirófano. ¿Por qué? Porque pues sí, han hecho apneas en el posoperatorio y por la misma alcalosis tenemos problemas, entonces es mejor, esto es una cuestión urgente, pero no de emergencia. Entonces, podemos darnos el chance de estabilizar al niño y llevarlo en las mejores condiciones a quirófano. Otra de las patologías muy frecuentes que podemos notar como la causa más común de obstrucción intestinal en niños, que es la invaginación intestinal. Es la segunda causa quirúrgica más común. Ya dijimos que la apendicitis es la primera causa quirúrgica. Y pues volvemos a que si pedimos una radiografía, el 24% de estas van a tener un aspecto normal. Claro, esto es, esto es un cuadro obstructivo, entonces la mayoría de radiografías sí podemos ver algún tipo de obstrucción, pero si nosotros ya sospechamos con todo que va a ser una invaginación, ok, le pedimos también un ultrasonido. Si ya tenemos heces en jalea de Grosella, si tenemos al niño previamente sano, que tiene episodios de tranquilidad con episodios de irritabilidad, y entonces vamos nosotros orientando, como les digo, nuestro diagnóstico y de una vez nuestros estudios. El ultrasonido tiene un 97 a 100% de la sensibilidad y esta es una imagen que vamos a ver en el ultrasonido, que es un signo de dona o de diana y que podemos ver la invaginación, digamos, como el intestino del lado derecho, digámoslo así, es un asa normal y del lado izquierdo vemos un asa invaginada. En este caso, si es dudoso el ultrasonido, si no nos aporta un resultado adecuado, ok, podemos hacer un enema. Aún el enema es diagnóstico si no lo hemos hecho y si ya lo hicimos con ultrasonido es tratamiento también. Así que el tratamiento no quirúrgico de la invaginación intestinal es un enema con medio soluble. Eso sí, normalmente tratamos de realizarlo en quirófano porque pues el niño debe estar lo más tranquilo posible, sedado generalmente y pues si utilizamos fluoroscopía. Entonces, acá vemos una imagen, como se ve un enema con medio soluble con una invaginación. Podemos ver acá
en el centro de la pantalla del lado izquierdo, en el centro de la imagen podemos ver que hay obviamente un área, digamos, un defecto de llenado. Viene el medio de contraste del recto, sigmoides, ascendente y viene al transverso y ahí topa. Hay un defecto de llenado. Y entonces hay técnicas para la reducción de una invaginación, ¿verdad? Normalmente recomienda, el bario se podría utilizar mejor porque tiene mejor osmolaridad, pero si hubiera alguna perforación o algo, obviamente puede causar mayor peritonitis, entonces preferimos usar el enema con medio hidrosoluble. Y acá en la imagen de la derecha, pues vemos cómo va reduciendo, ¿verdad? La imaginación más común es la secocólica, pero puede ser mixta, ilio, secocólica, incluso colocólica, dependiendo de lo avanzado que esté, pero normalmente pues sí se puede reducir con enema de hidrosoluble y si no, pues requiere tratamiento quirúrgico, ¿verdad? La malrotación intestinal es otro de los diagnósticos que debemos de tener en cuenta, pues esta puede presentarse con o sin vólvulo. El 25% de estas se van a diagnosticar hasta los 5 años, el 60% al mes de vida, el 90% de los vólvulos van a ocurrir en el primer año de vida y el 22% de los niños con malrotación intestinal se van a presentar con un vólvulo. Entonces, sí debemos de tener en cuenta, como les digo, igual, la edad del niño, de qué se puede tratar, los síntomas, la distensión abdominal, nuestro examen físico, en este caso, pues una radiografía si nos sirve, nos puede dar la imagen ya sea del vólvulo o de la gastrectasia y orientarnos a saber qué pedir. Entonces, ¿qué pedimos con una malrotación intestinal? Como les digo, en principio una radiografía porque el paciente consultó por dolor y es un cuadro obstructivo. Ok, entonces decidimos un medio de contraste, podemos hacerlo gastrointestinal o enema con medio hidrosoluble. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber no solo la posición del ciego, sino la posición de la flexura duodeno-yeyunal. Podemos ver en la imagen de la derecha. Normalmente, acuérdense que está el estómago y viene el duodeno que forma una C y luego a la izquierda de la columna debería estar la flexura duodeno-yeyunal, la unión del duodeno con el yeyuno y que va al resto del intestino. Sin embargo, en esta imagen está a la derecha y está como rectificado. No hay una C adecuada del duodeno, sino está como rectificado. Y entonces la flexura duodeno-yeyunal está a la derecha. Eso ya nos habla de que hay una malrotación intestinal y que probablemente ahí hayan unas bandas de LAD que estén causando la obstrucción y este intestino está muy propenso a obstruirse. Por lo tanto, pues es diagnóstico y sí requiere tratamiento quirúrgico, pues urgente, porque si está obstruido, si llega ya con una obstrucción completa, hay que operarlo ya. Ok, y llegamos a la apendicitis aguda. Ok, entonces es la primera causa quirúrgica con pacientes que consultan por dolor. En los menores de 3 años, como les había dicho, el riesgo de perforación es mayor, del 80 al 100%. ¿Por qué? Porque obviamente la madre ya le dio medicamento para el dolor, ya consultaron en farmacia, ya consultaron con la comadrona, ya consultaron con la suegra. Entonces, estos niños ya llegan complicados muchas veces y aparte el diagnóstico, incluso en los hospitales, se retrasa porque pues no hay una historia clara, el examen físico no aporta mucho, hay que tener mucha curiosidad para sospechar en una apendicitis aguda en menores de 3 años y entonces pues sí hay mayor riesgo de que se compliquen. En los mayores de 3 años, pues este riesgo de perforación disminuye a un 38% y pues obviamente en apendicitis aguda con tantos diagnósticos que hemos platicado, pues sí, hay un 9.8% de posibilidades de un diagnóstico errado si solo nos quedamos con el examen físico, pero si ya vamos y solicitamos los estudios adecuados, laboratorios adecuados, este diagnóstico errado puede bajar hasta un 4.5% y alguna literatura, algunos centros ya hablan de un 1% nada más. No deberíamos ya con personal entrenado, con especialistas, ya no deberíamos de tener ese 4.5% de diagnósticos errados en apendicitis aguda, sino pues ya deberíamos estar más o menos cabal por ese 1 o 2% de diagnósticos errados en apendicitis aguda. Hay que saber, obviamente, de que en adolescentes hay que hacer pruebas de embarazo. Debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que puede tratarse de una enfermedad pélvica
como les había dicho, ya también una torsión testicular, trauma, un escroto agudo, debemos de definirlo definitivamente. El ultrasonido aporta mucho en apendicitis aguda, sí, pero no a todos, debemos de pedirles tampoco el ultrasonido. Debemos definir bien, bien a quién se le va a pedir. Normalmente nosotros optamos por pedírselo más cuando es una niña, cuando el diagnóstico, cuando la evaluación clínica no nos aporta todos los datos y consideramos que es una apendicitis a todas luces. Entonces pedimos un ultrasonido pensando en enfermedad anexial. Pero pues sí, tiene una alta sensibilidad, hasta el 94% y hasta el 98% de especificidad. Y tenemos otras herramientas, ¿verdad? Como el score de Alvarado en aquellos casos en que son dudosos. Entonces aplicamos el score de Alvarado y definimos, más o menos, usamos todas nuestras herramientas para decir, ok, de sospecha de apendicitis, sí es una apendicitis ya clara y pues como deberíamos de manejar el caso, ¿de acuerdo? Para evitar tener diagnósticos cerrados o que estemos eh, pensando en otra cosa y que la apendicitis solo siga corriendo. Tenemos que tomar en cuenta, como les decía, los otros diagnósticos, ¿verdad? Las hernias encarceradas que pueden ser umbilicales, inguinales e incisionales. Si ya tuvo cirugía previa, no solo debemos de pensar en una hernia incisional, sino que este paciente puede tener una obstrucción por medidas también. Y que no necesariamente va a ser quirúrgica, sino que va a ser una obstrucción parcial, que puede tener un episodio de obstrucción que va a resolver con manejo médico y esto. Pero pues hay que tomarlo en cuenta. Y las torsiones gonadales, como les decía, las ováricas, que en 2.7% de los casos del dolor abdominal corresponden a una torsión ovárica en adolescentes y en niñas, y pues la torsión gonadal testicular, del 3 al 38% de los casos de escroto agudo, pues los testículos están torsionados, entonces hay que tener en cuenta esos diagnósticos. El dolor abdominal funcional, que es, nosotros decimos en cirugía, la cirugía más difícil es la que no se realiza. Eso es lo más difícil, decir, a este no lo voy a operar. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta nosotros como cirujanos que no todo es quirúrgico. Por ejemplo, el dolor abdominal funcional, que es la causa del 80% de las consultas por dolor abdominal recurrente por encima de los 5 años hasta la adolescencia, que va a ser episódico, de la localización periumbilical, no va a tener relación con ninguna actividad ni con la ingesta de ningún alimento y a menudo durante el sueño no aparece. Y por definición no se va a corresponder a ninguna patología orgánica subyacente y pues obviamente va a tener un desarrollo y crecimiento normales. La exploración abdominal puede tener un dolor leve, defensa o hasta ser normal. Así que pues esto hay que tomarlo en cuenta en cuanto al dolor abdominal, en cuanto a la evaluación que nosotros realizamos de primera línea y para ya nosotros orientar nuestros diagnósticos, tratamientos y obviamente las interconsultas que necesitemos hacer, ¿verdad? Porque aquí entra gastroenterología, nefrología, cirugía pediátrica, neumología, o sea, debemos de al final nosotros en el Hospital Roosevelt pues tenemos todas estas especialidades, entonces debemos de hacer uso de ellas pues para no solo prestarle una mejor atención al paciente, sino obviamente llegar a un mejor diagnóstico y que pues resolverle el cuadro agudo que pueda llevar el paciente y su madre, claro que es como la más preocupada en este caso. Y pues eso es lo que tenemos para dolor abdominal en pediatría. ¿Tienen alguna duda o comentario? Lo que preparan sus preguntas, muchas gracias, doctor. Muy completa su charla, se lo agradezco mucho. Y a ver si los muchachos tienen alguna pregunta o ya lo saben todo. No, que sí, doctor. ¿O todo quedó claro o no se entendió nada? Sí, están dormidos. Sí. Pero por lo menos es una introducción ya a dolor abdominal, ya por lo menos para que vayan orientándose y enfocando ya la evaluación, creo que es importante. Sí, muy completa y el diagnóstico diferencial sobre todo muy importante. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, siendo así, le agradezco mucho, doctor, y les deseo buenas noches a todos. Muchas A gracias. la orden, doctor. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, con Buenas Muchas gusto. gracias, noches. doctor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.